¿Cómo prevenir la trombosis en piernas? Para prevenir la trombosis venosa profunda es importante mantenerte activo, beber líquidos en abundancia, evitar el tabaco y el sobrepeso y usar prendas de compresión y anticoagulantes si tu médico lo receta. Durante los viajes largos o periodos de inmovilidad, es fundamental moverse con frecuencia, estirar las piernas y caminar cada 2 horas. Continuamos en tu programa Torre Médica. Estamos en nuestro último bloque de entrevistas, que es nuestra mesa de conclusiones. Y bueno, a mí me gustaría, doctor Michel, que nos platiques un poquito sobre cómo se relaciona, qué es una embolia pulmonar y qué relación tiene con una trombosis venosa. Es de las partes importantes de esta enfermedad. La trombosis venosa profunda, una de las complicaciones más graves es una tromboembolia pulmonar. Entonces, dentro del diagnóstico oportuno es evitar que esto suceda, porque sí es de las cosas importantes. El coágulo puede migrar y llegar hasta la arteria pulmonar, hacer que el paciente tenga complicaciones pulmonares, cardíacas e incluso la muerte. Es muy frecuente y es lo que debemos de cuidar. Es el miedo. Este tipo de trombosis lo escuchamos mucho ahora en pandemia, ¿verdad? Creo que era una de las complicaciones que nos dejaba el coronavirus. Sí, y es algo muy común en la consulta, que te preguntan. La gente llega y dice, las personas llegan y preguntan, es que yo me puse la vacuna y me dio. La verdad es que la vacuna no fue la causa de trombosis. Sí como tal el bicho, sí como tal el virus. El virus sí era una de las causas que se agregó a que nos diera trombosis venosa, o trombosis o émbolos, trombosis arteriales también. Pero la vacuna como tal no está comprobada. La vacuna se presentó una en cada no sé cuántos millones de personas, ¿no? Absolutamente nada que ver, no hubo una relación directa. Y al contrario, el que un paciente le dé este tipo de infecciones lo conlleva a tener un mayor riesgo de trombosis y es más grave no tener la vacuna que tenerla. Hablar de factores y cuidados importantes, porque obviamente una vez que diagnosticamos una trombosis, hablamos de un factor que pueda poner en riesgo la seguridad de la vida y obviamente la tromboembolia pulmonar como una complicación. Y existen ciertos segmentos o grupos con carga genética, con un padecimiento de base, una enfermedad como lupus y otros padecimientos que pueden predisponer riesgos de trombosis. Y hablamos de algunas cuestiones y manejos avanzados, como la colocación de un filtro de vena cava, la anticoagulación, que es algo que se da como parte del manejo inicial, ya sea de manera ajustada con medicamentos subcutáneos como las heparinas de bajo peso molecular, que vinieron a revolucionar el manejo clínico de la trombosis y que vinieron a disminuir el riesgo de tromboembolia pulmonar en pacientes con alto riesgo de complicaciones serias y que ponían en riesgo la vida misma. Pero obviamente este estado clínico para el paciente y para los familiares nos marca mucho. ¿Esto se cura, se puede resolver de alguna manera clínicamente, Michel? Es algo que le preocupa siempre al paciente, ¿no? Primeramente es importante para nosotros que el tratamiento sea lo más pronto posible. Si el paciente tiene un diagnóstico de trombosis, una sospecha de trombosis, si nosotros actuamos dentro de la primera semana, incluso la segunda, tiene menos secuelas. Si ya nos llega de un paciente que tiene 2 o 4 semanas, las secuelas van a ser más. Y posteriormente, si llega más tardío, peor. El tratamiento, como mencionas, la base para nosotros, la trombosis venosa profunda es la anticoagulación. La anticoagulación va a depender de qué tiene el paciente para determinar qué tanto tiempo. Se puede otorgar por 3 meses, se puede otorgar de 3 a 6 meses o incluso indefinido, tratando de buscar o si encontramos el origen del que la causó. Y otra cosa importante es, al paciente le preocupa, ¿se me va a quitar? Tratamos de que el paciente entienda que el objetivo del tratamiento es que el coágulo no migre, que no nos llegue este coágulo a los pulmones. Entonces el anticoagulante no lo va a destruir. El anticoagulante nos va a ayudar a que no se haga más grande, que no se forme más y esperar a que el mismo cuerpo ese coágulo lo destruya o lo fije, pero que este coágulo no migre. Y otra pregunta frecuente es, ¿me vuelvo a hacer el ultrasonido a la semana, al mes? ¿Sí? Y muchas veces seguimos viendo ese coágulo ahí porque el que se vaya o no, el que desaparezca o no, depende más que nada del cuerpo de la persona. Nosotros el objetivo del tratamiento no es quitarlo. En ese momento, si no hay ninguna complicación de la trombosis venosa, es mantenerlo con anticoagulación para que este coágulo no se haga más grande, no lo ocluya completamente y que el propio cuerpo lo fije o lo destruya posteriormente. Digo, el cuerpo es sabio y de repente en los pacientes que
toma un segmento importante o tapa de manera y se forman coágulos que yo les digo duros y viejos, ¿no? Que logran hasta calcificarse en estudios imagenológicos, logramos verlos que se vuelven como piedra, ¿no? ¿Por qué? Porque se logra formar una cáscara en ese coágulo, pero no se mueve. Y la pregunta de muchos pacientes es, ¿qué va a pasar con ese vaso? Dios es tan maravilloso que logró crear una circulación colateral que le llamamos y que el paciente toma una condición en la que mejora el edema y como si ese coágulo se quedó ahí, se logró crear una circulación. Así de mágico es que se reperfunde a veces por una circulación colateral, ¿cierto? Les decimos, imagínense que es un arroyo y a este arroyo un día le cae una piedra y se obstruye. En ese momento el arroyo va a sufrir, va a crecer, pero tarde que temprano el caos se va a volver a la normalidad, creando arroyuelos que brinquen esa obstrucción y que el río siga por donde tiene que seguir o el arroyo tenga que seguir. Entonces, como mencionas, el cuerpo es sabio, como toda la naturaleza, entonces hay que darle tiempo. Aquí lo que hay que hacer es que no se complique, cuidar que no se complique el paciente con una trombosis venosa. ¿Y cuáles serían, para que en casita se queden con esas medidas preventivas? Si yo tengo factores de riesgo, me operaron, estoy postrado, tuve una infección y quiero evitar esos factores de riesgo, ¿cuáles serían esas medidas preventivas que podemos tomar en cuenta? En todo paciente, pues la obesidad siempre es un factor de riesgo. Si hay enfermedades, el control de sus enfermedades. Dejar el tabaco, no fumar. Si se va a someter a algún tipo de hospitalización o alguna cirugía, la profilaxis mediante anticoagulación, el uso de medias compresivas, de medias preventivas para los émbolos, movilidad rápida, dependiendo del tipo de cirugía, mientras más rápido se mueva, esto va a generar que el paciente tenga menos probabilidades de que tenga un trombo, y el uso de medias. Siempre el uso de medias compresivas nos ayuda a que, como mencionábamos, la sangre viene de abajo para arriba, hay una enfermedad que afecta este flujo, las medias son como una faja para la vena que les ayuda a que la sangre llegue a donde tenga que llegar con más fuerza, que no se estanque. Para estas personas que de repente tenemos un viaje extenso y que tenemos que proponerles el uso de la media de compresión tiene características clínicas que se describen para cada tipo de paciente. Cuándo es una media corta, cuándo es una media larga, cuándo existe una compresión media o una compresión severa. Yo creo que esto es indicado no por nosotros, el especialista lo hace, pero dar una descripción más o menos somera de cómo debemos definir cuándo elegir y cómo elegir unas medias de compresión. En el caso específico de la trombosis venosa profunda, dependiendo qué vaso está afectado. Si el vaso está de la rodilla hacia abajo, si la vena está de la rodilla hacia abajo, o si está de la rodilla hacia arriba. Esto nos va a generar hasta dónde va la media, ¿no? Si abajo de la rodilla, medio muslo, o incluso si la vena afectada es la ilíaca o la femoral que están en la ingle, pues ocupa a lo mejor una pantimedia, ¿no? Hasta arriba. El tipo de compresión, pues en este caso es de mediana a firme, dependiendo de la afectación que tenga, del edema, del tiempo en el que nos llegue y de la prevención de las secuelas. Solamente queda con el paciente personalizarlo. En el momento que nos llega, los síntomas que tiene, las secuelas que puede generar y qué está obstruido para poder determinar qué tipo de media le toca. Hablar del uso de farmacoterapia o medicamentos, ¿cuándo se define el tiempo y el periodo de uso, por ejemplo, de un anticoagulante cuando tú tienes que tener a alguien permanentemente anticoagulado? Si la causa de la trombosis venosa está a la vista, si previamente tuvo una cesárea, una cirugía previa, una hospitalización, el tiempo adecuado son 3 meses. Si no sabemos por qué fue la causa, si algún descontrol metabólico, si existe algún tipo de infección, en este ya se aumenta el periodo a 6 meses. Cuando ya detectamos que estas trombosis son debido a que va a tener un catéter puesto ahí, o a que hay una masa en el corazón, o a que hay un cáncer que está presente en el paciente, ahí sí es permanente. Digo, son aspectos importantes que tenemos que considerar y que de alguna manera para usted que nos ve en casita, que entienda que el especialista en todo el manejo de la circulación periférica, el angiólogo, el cirujano vascular, puede dar un manejo integral para todo esto. Vamos a ir al glosario con Lalo y con Giovanna y seguimos en Torre Médica. Continuamos. Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades en esta gustadísima y esperada sección, el glosario médico o
lo que quisieron decir tanto nuestro invitado, el doctor Héctor Michel, así como los doctores Julio y la doctora Anaí. Y tengo el gusto de compartir esta mesa de trabajo con Giovanna Tovar. ¿Cómo estás, Giovanna? Hola, muy contenta de estar aquí otra vez. Que bueno, me da mucho gusto, saludando desde luego a las fuerzas básicas de medicina de la Universidad Autónoma de Guadalajara, que están bien representadas en este caso por Giovanna y más adelante desde luego por Renata, que también nos acompaña. Hoy hablando sobre trombosis en pierna, una situación que ya lo decía nuestros invitados y por supuesto nuestros conductores, es muy común no solo en damas sino también en caballeros. Y vamos a buscar explicar o traducir aún más lo que ciertamente ya hicieron al español. Y lo primero es trombosis. Cuando hablamos de trombosis hablamos de un coágulo de sangre que se forma al interior de una vena o arteria, y esto normalmente causa dolor o hinchazón. Después tenemos el dímero D, que esta es una proteína pequeña que aparece en la sangre justamente cuando el cuerpo está intentando disolver estos coágulos. Otro concepto que queremos traducir es la embolia pulmonar, que no es otra cosa sino la obstrucción de una arteria en los pulmones justamente por un coágulo desprendido de otra parte del cuerpo. Una embolia pulmonar evidentemente puede generar falta de aire. Después tenemos anticoagulantes, que estos son medicamentos que ayudan a que la sangre se haga un poco más ligera o menos pegajosa, lo que permite que la capacidad de hacer estos coágulos sea menor. Cuando usted escuche el concepto de edema, se refiere a la hinchazón. Sí, la acumulación de líquido en ciertas partes del cuerpo o de los tejidos, y este normalmente se presenta en los tobillos y es algo común en las personas que tienen problemas o que presentan problemas de circulación. Finalmente tenemos flebitis. Esta como tal es la inflamación de una o varias venas. Esto generalmente pues ocurre en las piernas, viene acompañado de esta hinchazón, enrojecimiento y muchas personas tienen dolor. Esto pasa específicamente en las piernas más que nada. Y con eso estamos llegando al final de este espacio y por supuesto también de Torre Médica, agradeciéndole el favor de su atención e invitándole a que nos siga en todas y cada una de nuestras emisiones, pero también a través de las redes sociales. Giovanna, muchísimas gracias. Muchas gracias. Recuerde que semana a semana tenemos una cita en Torre Médica, su programa de especialidades. Hasta luego.